Observa una calle cualquiera, en medio de la ciudad, justo en hora punta. Mira los rostros tensos, los pasos que se cruzan sin verse, las miradas clavadas en pantallas que nunca descansan. Escucha el ritmo agitado de las notificaciones, el zumbido de los motores, el tic-tac invisible que empuja cada segundo. Vivimos como si la prisa fuera una virtud. Todo debe hacerse rápido, resolverse ya. Hablar sin pausas, responder sin pensar, decidir sin sentir. Y sin embargo, cuanto más corremos, menos llegamos. Cuanto más llenamos el día, más se vacía por dentro. ¿Te has preguntado alguna vez a dónde va todo ese tiempo que crees perder? Tal vez el tiempo no se pierde. Tal vez eres tú quien se ausenta, quien no está del todo aquí cuando vive. Y no estás solo. Nos enseñaron que el tiempo hay que ganarlo, aprovecharlo, conquistarlo, como si fuera un botín, como si estuviera afuera. Pero en los antiguos textos taoístas, el tiempo no se atrapa, se cultiva como el bambú que crece en silencio, como la flor que se abre cuando el sol la llama, no antes. Mira con atención una mañana cualquiera. Un anciano que pela frutas lentamente en la plaza, el vapor que asciende de una taza de té, una hoja que cae sin ruido. Y tú que respiras sin darte cuenta. ¿Eso también es tiempo? Sí, y quizás sea el más real, porque el tiempo que cuenta no es el que corre, es el que se habita. Nadie puede atrapar el tiempo con las manos, pero sin embargo vivimos como si fuéramos sus dueños. Mira a tu alrededor en una calle al amanecer. Los primeros pasos de personas que apenas despiertan, ojos entreabiertos, mochilas pesadas. Algunos corren, otros miran su reloj con impaciencia, y mientras tanto, la ansiedad flota en el aire como una neblina invisible. ¿Cuántas veces has vivido el día como si fuera un obstáculo a vencer? Como si cada hora fuera una carrera, como si cada minuto fuera una moneda que hay que gastar con prisa, o peor aún, con culpa. Pero en el Tao, el tiempo no es un enemigo. Tampoco es un recurso que tengas que aprovechar a toda costa. El tiempo es una corriente. Y tú también eres agua. Chuangzi lo decía en sus parábolas. Cuando el pájaro canta, no lo hace porque tenga tiempo libre. Lo hace porque es su momento. Entonces dime, ¿cuál es el tuyo? Porque muchos vivimos desde el ruido de la obligación, desde el debería estar haciendo otra cosa, desde el me falta tiempo, desde el no hice suficiente hoy. Pero en el Tao no se trata de hacer más, se trata de estar más. El árbol no calcula cuántas hojas da, simplemente crece. El agua no se exige llegar antes, simplemente fluye. Entonces, ¿por qué tú y yo intentamos forzar el curso de la vida? ¿Por qué medimos nuestra valía por cuántas tareas completamos y no por cuánta presencia cultivamos? El tiempo no es algo que pasa. El tiempo eres tú siendo. Una vez, en un pueblo escondido entre montañas, un joven pidió a un maestro que le enseñara el secreto del tiempo. Quiero aprovecharlo todo, le dijo. Quiero hacer más, lograr más, llegar antes. El maestro lo miró en silencio. Pasaron minutos sin que dijera una sola palabra. El joven comenzó a impacientarse. ¿Y bien?, preguntó al fin. Estoy respondiendo, dijo el anciano. Pero haces tanto ruido por dentro que no puedes escuchar. Vivimos convencidos de que más es mejor. Más tareas, más resultados, más velocidad. Pero en el Tao, lo que se fuerza, se rompe. Lo que se apresura, se pierde. Y lo que se presiona, tarde o temprano, se agota. Lao Tse lo escribió como si hablara directamente a nuestros días. Si tienes prisa, no llegarás. Si deseas controlarlo todo, perderás lo esencial. El tiempo no responde a gritos, ni a metas, ni a urgencias. El Tao es como el viento que cruza las montañas. No lo puedes atrapar, pero puedes abrir la ventana y dejar que entre. Observa los ciclos del mundo natural. ¿Alguna vez viste a un árbol correr o al sol acelerarse para salir antes? Y sin embargo, nada les falta. Ninguna hoja cae antes de tiempo. Ningún fruto madura por ansiedad. El Tao nos mira como un espejo tranquilo y dice sin decir, ustedes se apresuran hacia algo, sin saber si eso realmente existe. Chuangzi escribió sobre un hombre que corría para escapar de su sombra. Corría, y la sombra lo seguía. Corrió aún más rápido, y más lo perseguía, hasta que agotado cayó al suelo. Y fue entonces cuando lo entendió. Para que la sombra desaparezca, solo hacía falta sentarse bajo la sombra de un árbol. Así es el tiempo. No se vence, no se domina, solo se le hace espacio. Aprovechar el tiempo no es llenarlo de actos. Es dejar de perseguir relojes. Es estar de verdad en lo que haces, como si fuera lo único que existe, porque en realidad lo es. Ese sorbo de té, ese instante en el que respiras y el aire entra sin pedir permiso. Esa mirada fugaz al cielo sin nubes. Ese momento que casi ignoras, tal vez era el verdadero centro de tu vida. Y entonces llega la pregunta, ¿hacia dónde corres cuando olvidas de dónde vienes? En el Tao, avanzar no siempre es avanzar, y detenerte no siempre es retroceder. Existe una palabra que contiene esta sabiduría, fan, el retorno.
Los sabios antiguos del Tao la repetían como si fuera un mantra silencioso, un eco que resuena más allá del tiempo. Todo lo que va, vuelve. Todo lo que sube, desciende. Todo lo que se aleja, regresa a su centro. Mira la luna. No se llena para permanecer así. Se llena para comenzar a vaciarse. Y en ese vaciarse, ya está preparando su regreso. El ciclo continúa, sin esfuerzo, sin resistencia. El Tao no se mueve en línea recta, no busca metas, no traza mapas. Se despliega en espirales invisibles, como el humo que asciende del incienso, como las estaciones, como tu respiración. Inhalas, exhalas, y en ese gesto tan simple ya estás volviendo. Pero, ¿a dónde vuelves realmente? Vuelves al origen, a ese lugar que sueles olvidar cuando te dejas arrastrar por la prisa. Ese centro silencioso que sigue cantando en ti, aunque a veces ya no lo escuches. Chuangzi decía que el sabio, al caminar, no va hacia adelante ni hacia atrás, solo sigue el paso del viento. Y el viento no tiene destino. Aprovechar el tiempo, desde el Tao, no es acumular minutos ni llenar el calendario. Es regresar a casa aunque sigas en medio del mundo. Volver a ti, incluso cuando todo afuera grita velocidad. Porque hay una verdad que permanece. Aunque todo lo demás cambie, si olvidas cómo regresar, ya no podrás avanzar. Por eso, la lentitud no es un retroceso, es un regreso. Ese instante en que el alma recuerda su dirección, cuando el cuerpo deja de correr y el corazón reconoce el camino. Un camino que no está fuera, sino dentro de ti. Te han enseñado que el tiempo está en el reloj, que hay que medirlo, administrarlo, correr para no desperdiciarlo. Pero el Tao no conoce ese tiempo. Conoce otro, uno más profundo, uno que no se cuenta, sino que se habita. Estar presente no es quedarte quieto, es dejar de fragmentarte. Es volver con todo tu ser al único lugar donde algo ocurre de verdad, el ahora. Mira tu vida. ¿Cuántas veces haces una cosa pensando en otra? ¿Cuántas veces hablas sin realmente escuchar? ¿Comes sin saborear? ¿Respiras sin sentir? Y lo llamas rutina cuando en realidad es ausencia. Chuangzi hablaba de vivir con el espíritu disperso, como quien mira el paisaje desde una ventana empañada, presente pero borroso. El Tao, en cambio, te pide algo muy distinto, no que hagas más, sino que estés tan completamente en lo que haces, que no quede nada de ti fuera de ese instante. El maestro calígrafo no dibuja caracteres como una tarea mecánica. Cada trazo es respirado, habitado, amado, y por eso, aunque parezca que hace poco, lo que hace permanece. Presencia no es lentitud forzada, es intensidad serena, es dar todo, pero sin tensión, como el bambú que se inclina sin quebrarse, como el agua que fluye sin perderse. Porque estar presente no es un acto, es un estado, y solo en ese estado, el tiempo deja de ser un enemigo, se vuelve compañero, espacio, silencio. Cuando estás aquí de verdad, el mundo ya no te exige velocidad, te ofrece profundidad, y entonces descubres que cada cosa, por pequeña que sea, puede volverse una puerta, una taza de té, un rayo de sol en la pared, el sonido de una hoja que cae. Todo puede recordarte que estás vivo, pero solo si tú también recuerdas estar ahí. Vivimos en un mundo que venera la rapidez. Todo debe ser inmediato, eficaz, productivo. Nos enseñaron a valorar la urgencia, a premiar al que responde antes, al que termina primero, al que nunca se detiene. Pero, ¿alguna vez te preguntaste a dónde lleva todo eso? Corremos para ganar tiempo, y sin embargo nunca sentimos que lo tenemos. Y así se instala una paradoja. A más velocidad, menos vida. A más prisa, menos presencia. Pero el Tao propone otra lógica, una que no compite con el ruido, sino que lo atraviesa en silencio. La sabiduría taoísta no desprecia la acción. Lo que cuestiona es la aceleración constante. No por moral, sino por realidad. Nada que crezca en armonía lo hace a la fuerza. Mira la naturaleza. El bambú pasa años echando raíces, antes de empezar a crecer hacia el cielo. Durante ese tiempo no se ve nada, pero lo esencial ocurre debajo, en el silencio de la tierra, lejos de los aplausos. Lentitud no es ineficiencia, es maduración, es respetar el tiempo interno de las cosas. Zhuangzi contaba la historia de un hombre que quiso acelerar el crecimiento de sus plantas. Cada día tiraba de los tallos hacia arriba, creyendo que así crecerían más rápido. Pero las plantas, en lugar de crecer, se marchitaron. Y el relato no termina con culpa, sino con una enseñanza invisible. Cuando interrumpes el ritmo natural, pierdes la vida que estaba por suceder. La lentitud no es solo un ritmo externo, es una postura interna. Es mirar el día sin ansiedad, caminar sin necesidad de llegar, hablar sin tener que convencer, escuchar sin anticipar la respuesta. No se trata de hacer todo despacio, sino de no correr más rápido que tu alma, porque hay una forma de rapidez que nace de la claridad y otra que surge del miedo. ¿Desde dónde te mueves tú? El Tao no te exige parar,
pero sí te invita a no acelerarte cuando no hace falta, porque cuando te mueves desde el ritmo correcto, la vida coopera. El cuerpo responde, la mente se aclara, el corazón se alinea, y de repente, lo que parecía lejano se vuelve posible, no porque lo fuerces, sino porque estás listo para recibirlo. La lentitud es el arte de madurar sin presión, es hacer espacio sin llenarlo enseguida, es confiar en lo invisible, es darte cuenta de que algunas de las mejores cosas de tu vida no las provocaste, llegaron cuando dejaste de empujar. A veces lo más importante sucede en los márgenes, en los espacios entre una decisión y otra, en las pausas que no programaste, en el silencio que no buscabas, pero aceptaste. Y justo ahí, cuando por fin desaceleras, cuando sueltas la necesidad de avanzar a toda costa, descubres algo que ninguna prisa puede darte, una forma de paz que no depende de nada, porque nace del ritmo natural con el que estás vivo. Has aprendido a hacer, a lograr, a demostrar. Pero ¿quién te enseñó a no hacer? No hablo de pereza ni de abandono. Hablo de ese espacio sutil donde el ser respira sin presión. Ese momento en que no estás produciendo, ni planificando, ni resolviendo. Y sin embargo, todo en ti está vivo. En el Tao, el vacío no es ausencia, es posibilidad. Es como el centro hueco de la rueda. Gracias a ese espacio, la rueda gira. El cuenco es útil, no por la arcilla que lo forma, sino por el vacío que contiene. El silencio entre las notas es lo que hace que haya música. Y la pausa entre palabras permite que el sentido aparezca. Pero vivimos llenándolo todo. Cada instante, cada conversación, cada respiro. Llenamos de ruido, de tareas, de pensamientos. Y así, el alma no encuentra dónde asentarse. Zhuangzi decía que el sabio no teme al vacío, porque sabe que allí habita el Tao. El no hacer del que hablan los antiguos no es pasividad, es sintonía, es dejar de interferir, es permitir que la vida se revele sin forzarla. Piensa en una semilla. Debajo de la tierra durante días no ocurre nada visible, y sin embargo, todo está pasando. Si cavas para comprobar si ya brotó, la matas. Si esperas que florezca sin su descanso, la agotas. Pero si confías, ella sabrá cuándo nacer. Tú también eres así. Hay momentos en los que crecer no se ve, pero se siente. Donde descansar no es perder tiempo, sino darle espacio al alma para integrarlo todo. No hacer nada también es una acción, una que regresa al cuerpo, una que escucha, una que respeta el ritmo interno sin imponerle una agenda. Cuesta, lo sé, porque en este mundo, detenerse se ha vuelto sospechoso. Se confunde con no ser útil, con no aportar. Pero tal vez, solo tal vez, lo más valioso que puedes ofrecer es tu propia quietud. Esa calma que no exige, esa mirada que no juzga, esa presencia que no empuja pero sostiene. Lao Tse decía, el sabio actúa sin actuar y todo se transforma. Y aunque parezca una contradicción, ¿no es acaso cierto que muchas veces, cuando dejaste de insistir, las cosas se acomodaron solas? El vacío fértil no te pide que renuncies a tus deseos, sino que no los conviertas en cadenas. Te invita a hacer espacio sin ansiedad, a confiar en lo que aún no llega, a descansar sin culpa. Porque no eres más valioso por lo que haces, sino por lo que eres cuando no necesitas hacer nada. Vivimos en una época que teme las pausas, el silencio incomoda, el no hacer se juzga, y el descanso suele ir acompañado de culpa. Pero en el Tao, la pausa no es abandono, es escucha, es preparación, es maduración. Mira un árbol en invierno. No florece, no da frutos, no se muestra. Desde fuera parece dormido, pero por dentro, las raíces profundizan, se fortalecen, se preparan sin prisa para brotar cuando el momento llegue. Eso también es acción, una acción que no se ve, pero sostiene. No podemos dar eternamente. No puedes ofrecer si nunca recibes. No puedes crear si nunca te vacías. El alma necesita barbecho. Una tierra que no se explota, que se deja descansar, para que lo nuevo tenga donde nacer. Zhuangzi hablaba de eso. Ser como la tierra en reposo no es detenerte para siempre. Es permitir que el ciclo se cumpla. Es darle al cuerpo, al espíritu, a la mente, el derecho de detenerse sin desaparecer. Y ahí está la paradoja. La pausa no interrumpe. La pausa nutre. En un pequeño texto olvidado, un maestro escribió, el pájaro no canta cuando lo fuerzas, sino cuando la rama está quieta. El espíritu no se expresa en el apuro. Se manifiesta cuando hay espacio, cuando hay respiración, cuando dejas de llenar cada segundo con ruido y simplemente estás. Pero no se trata de cualquier pausa. Hablo de una pausa viva, consciente, presente. No es distracción, es atención sin exigencia. Es estar sin tener que modificar nada. Y entonces, algo empieza a cambiar. Lo invisible se vuelve claro. Lo que parecía agitado se aquieta. Lo que era confuso se ordena solo. Como el agua turbia que se aclara, no porque la limpies, sino porque dejas de moverla. Así funciona el Tao. No con presión, sino con espacio. No con esfuerzo,
sino con presencia disponible. Solo lo que está vacío puede llenarse. Solo lo que se detiene puede volver a ver el camino. Y eso también es tiempo, no el que mides, sino el que habitas, un tiempo que no exige. Solo pide que estés ahí, así como el cuenco contiene el té, por lo que no tiene. Tú también puedes contener tu vida, no por todo lo que haces, sino por lo que permites que ocurra cuando te detienes. No todo lo que se mueve avanza, y no todo lo que avanza realmente llega. La rapidez es una ilusión convincente. Te hace creer que el movimiento es sinónimo de sentido, que la actividad significa dirección y que el ruido es prueba de que estás vivo. Pero el Tao no se mide en velocidad, se mide en sintonía. No importa cuán lejos llegues, si lo haces desconectado de ti mismo. Mira al bambú, no lucha por crecer, no se apura. Y sin embargo, cuando sopla el viento, se dobla pero no se quiebra. Su fuerza nace de la flexibilidad, no de la prisa. Esa es la sabiduría del Tao. No moverte por ansiedad, sino por alineación. No ir por impulso, sino cuando el momento lo pide. Cuando fuerzas te separas del ritmo natural, de la vida y también de ti. Hay un antiguo dicho del sur de China: el que empuja la corriente se agota, el que fluye con ella llega. Pero hoy, moverse despacio despierta sospechas. Parece ineficiencia, se interpreta como falta de ambición, como pérdida de tiempo. Sin embargo, tal vez el tiempo solo se pierde cuando se corre sin saber por qué, o peor aún, sin saber hacia dónde. Zhuangzi contaba que un sabio caminaba al ritmo de las nubes. Sus discípulos le preguntaban por qué no se apuraba. Él respondía con una pregunta aún más profunda: ¿a dónde podría llegar que no esté ya dentro del cielo? La lentitud no es inmovilidad, es profundidad. No es desinterés, sino respeto. No es resignación, sino reverencia. Como el artesano que no apura su herramienta, como el maestro que traza un solo gesto con todo su ser. Mira el vuelo de una grulla, no se apura, no se detiene, sigue el viento sin resistencia, lo escucha, y en ese escuchar encuentra dirección. Así también el sabio no domina la vida, la acompaña, la escucha antes de actuar. Se mueve cuando el paso tiene sentido, no cuando el entorno le grita que se apresure. La lentitud revela matices. Lo que se vive rápido se difumina, lo que se camina con calma se comprende. Una piedra en el camino puede ser un obstáculo o una enseñanza, depende de cómo la mires y sobre todo de a qué ritmo camines. El Tao no impone dirección, tampoco exige velocidad, solo sugiere: no fuerces, confía, sintoniza. Lao Tse escribió: el Tao nunca tiene prisa, y sin embargo, todo se cumple. Y no lo dijo como un poeta, sino como quien ha visto suficientes ciclos para comprender que lo esencial nunca llega por presión. Llega cuando estás preparado para recibirlo, ni antes ni después. En el ritmo lento hay claridad. Cada paso es una elección consciente. Cada pausa, una forma de asentarse en lo real. Así se construye una vida con raíz, no a través de impulsos vacíos, sino desde una presencia constante. Moverse sin forzar es moverse con respeto, con compasión hacia tu propio proceso, con la certeza profunda de que lo que es para ti no se escapará solo porque no corres, porque lo esencial no se alcanza corriendo. Sige vela, cuando caminas con los ojos abiertos y el corazón en calma. Una vida auténtica no se construye sumando, se descubre restando. No se trata de acumular teorías, rituales o métodos complejos. Se trata de volver, de soltar, de recordar lo que ya estaba antes de que intentaras ser más que tú mismo. Zhuangzi contaba la historia de un hombre que pasó su vida entera buscando fórmulas para encontrar el Tao. Estudió durante años, memorizó textos sagrados, viajó a montañas lejanas, y cada vez que creía haber tocado la verdad, ésta se desvanecía como niebla al amanecer. Un día, rendido, se sentó junto a un arroyo. No buscó, no esperó, simplemente estaba ahí. Y fue entonces, al mirar el reflejo del agua, cuando entendió: el Tao no se alcanza, se deja aparecer cuando dejas de perseguirlo. Lo esencial es simple, pero hemos construido vidas tan densas, tan llenas de ideas ajenas, que lo simple parece algo lejano. Un niño que se ríe sin motivo, el canto de un pájaro que no espera aplausos, el sabor del agua cuando tienes sed. Eso también es el Tao. No es algo oculto, es algo olvidado. Y para recordarlo necesitas desaprender las prisas, las expectativas, las máscaras, soltar el peso de las ideas rígidas, aflojar el nudo de los debería, dejar de actuar como si la vida fuera un proyecto que necesita perfección. La sabiduría no está en saber más, está en necesitar menos. Lao Tse escribió: el sabio no acumula, cuanto más da, más tiene, cuanto más se vacía, más se llena. Es una lógica que rompe con la del mundo. Lo que retienes se endurece, lo que sueltas respira. Volver a lo simple no es retroceder, es afinar.
como un músico que, tras años de virtuosismo, descubre que una sola nota bien dada vale más que 1000 adornos innecesarios, como un calígrafo que borra y borra hasta que queda la línea justa, la que no necesita ser explicada, porque la belleza verdadera no grita, solo permanece. El Tao no te impone caminos, solo los abre, no te obliga a nada, te invita a recordar, y ese recordar no es del pensamiento, viene de otro lugar más profundo, cuando algo dentro de ti sin palabras te dice, esto ya lo sabía, solo lo había olvidado. La vida simple no es pobre, es rica en espacio, en presencia, en verdad. No tienes que llenarlo todo, no hace falta justificar cada gesto. Volver a lo simple es darte cuenta de que en lo invisible, en lo que no pesa, en lo que no compite, está lo más pleno, es soltar lo que brilla para ver lo que alumbra. Y entonces redescubres el ritmo, no el ritmo impuesto por el reloj, sino el ritmo del cuerpo, de la respiración, de la vida que no exige demostrar, el ritmo de lo esencial, de lo que no busca aplausos, ni teme parecer poco, porque lo verdadero no necesita adornos. Lo sagrado no está en lo extraordinario, no vive en lugares remotos ni se reserva para momentos especiales. Está escondido en lo que haces cada día, cuando lo haces de verdad. Una taza que se llena, un paso sobre tierra húmeda, un hilo de luz que entra por la ventana sin pedir permiso, una mano que acaricia sin pronunciar una sola palabra. Nuestra cultura ha separado lo espiritual de lo cotidiano, como si lo profundo solo habitara en los templos y lo común fuera algo menor. Pero el Tao no establece esa división. Para él todo es templo, todo puede ser altar, si se lo habita con presencia. Chuangzi lo dijo de forma sencilla. El que corta leña con atención está más cerca del Tao que aquel que predica sin alma. No es lo que haces, es cómo lo haces. Es el gesto, la cualidad invisible de la intención, la forma en que tu alma se posa en lo que tocas. Un arroz cocido con cuidado, una escoba que acaricia el suelo como si lo agradeciera, una mirada que escucha en vez de interrumpir. Todo eso también es Tao. El gesto invisible no busca ser visto, no necesita testigos, no espera resultado. Se da porque sí, porque es su naturaleza darse, como el árbol que ofrece sombra sin preguntar a quién, como el río que fluye sin pedir razones. Y cuando tú estás presente, cuando respiras con lo que haces, cada acto cobra profundidad. No necesitas rituales complejos. Basta con la conciencia. Basta con estar entero ahí donde estás. Un plato lavado puede convertirse en una meditación, un cerrar de puerta en un gesto de gratitud, un saludo silencioso en una bendición que no se nombra. Nada es demasiado simple para contener lo divino, porque el Tao se oculta en lo que no tiene nombre, en lo que no se ve, pero transforma. Lao Tse lo dejó escrito con la sabiduría de quien conoce el silencio. El sabio actúa sin actuar y enseña sin palabras, y no lo hace por orgullo ni por superioridad, sino porque sabe que el verdadero ejemplo no necesita escenario. Se transmite sin ruido, sin esfuerzo, como el perfume de una flor que no se da cuenta de que está perfumando. Tal vez por eso, los más sabios que han caminado esta tierra han parecido casi invisibles. No buscaban admiración, no necesitaban validación. Habitaban su mundo con quietud, cuidaban sin anunciarlo, amaban sin condiciones, y cuando se iban, dejaban una huella suave, como el viento sobre el agua, apenas perceptible, pero imposible de olvidar. Ahí reside la verdadera espiritualidad, no en demostrar nada, sino en habitarlo todo con profundidad. Un gesto, un silencio, una pausa bien vivida, y vuelves a tocar lo eterno, sin moverte de lo simple. No necesitas correr más, ni entender todo, ni encontrar respuestas que te devuelvan una certeza, porque el Tao no se encuentra, se permite cuando dejas de forzar, cuando sueltas el control, cuando en vez de preguntar ¿qué hago ahora?, te permites simplemente estar, y al estar algo se ordena solo, no desde la mente, sino desde esa raíz que todo ser lleva dentro, allí donde no hay nombres, donde no hay urgencias, donde no eres nadie más que tú. ¿Sabes cuál es el acto más profundo de sabiduría? Detenerte y mirar tu vida sin huir, sin corregirla, sin exigirle, solo mirarla y decirle, te veo, porque cuando por fin ves no lo que imaginas, sino lo que hay, entonces el Tao, silencioso y compasivo, se revela. Está en tu aliento, en el gesto que repites cada día, en el instante que antes ignorabas, está en ti, cuando dejas de buscarlo fuera. Y ahí empieza todo. Tal vez lo más revolucionario hoy sea detenerse, respirar lento, hacer menos, estar más, no para lograr algo, sino para recordar lo que siempre ha estado. Y si este espacio ha resonado contigo, si sientes que algo dentro de ti reconoció estas palabras, te invito a quedarte. Este canal es un refugio, un templo sin muros, un susurro entre tanto ruido. Suscríbete, no por obligación,
Hazlo si algo en ti sabe que necesita volver más seguido a este silencio, a este ritmo, a esta forma de mirar, donde la vida no se conquista, se honra. Y vuelve aquí, cuando tu alma te lo pida,